Ajulca. Bienvenidos a charlas de miércoles. Reciba un cordial saludo en nombre de los integrantes de Ser Montaña y Montaña Jóvenes en Marcha. Nuestro agradecimiento especial al arqueólogo Juan Pablo Villanueva Hidalgo, ponente de la presente charla titulada Pacopampa por Juan Pablo Villanueva, siguiendo con el ciclo de conferencias sobre este templo arqueológico del periodo formativo, que actualmente se encuentra en el distrito de Querocoto, provincia de Chota, en los Andes del norte del Perú. Enseguida cedo el uso de la palabra a la montaña joven Liliana Leiva Barbosa, quien se encargará de la justificación de la presente charla. Adelante, Lili. Muy buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Liliana Leiva, estudiante de arqueología. Y la programación de la presente charla, Pacopampa por Juan Pablo Villanueva, la justifico teniendo en cuenta los siguientes criterios. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué es importante? Porque es importante conocer nuestra cultura de nuestra provincia, nuestro patrimonio cultural. Como chotanos es importante que nos identifiquemos y aprendamos a valorar aquello que nos dejaron nuestros antepasados y que tengamos bien presente y bien marcada nuestra identidad étnica. Así como nosotros valoramos algo que nos dejaron ya sea nuestros abuelos, nuestros padres o algo que hemos heredado de algún familiar y que nosotros lo guardamos y lo conservamos bien, de la misma manera nosotros debemos conservar, proteger y cuidar aquello que nuestros antepasados nos han dejado. Y con esto me refiero a nuestros antepasados que vivieron aquí en Chota, como chotanos. ¿Y para qué? Para que todo esto, para qué es importante, para que tanto nuestra generación del día de hoy, de la actualidad, como nuestras futuras generaciones, también aprendan, conozcan y difundan de nuestro patrimonio cultural. Si bien es cierto, en este sentido, tenemos esta responsabilidad de cuidar, ¿no? Pero con el hecho de decir que nosotros somos herederos de este patrimonio, no quiere decir que le demos un mal uso o quizás nos tratemos de hacer algún daño en nuestro patrimonio cultural. Por el contrario, nosotros tenemos toda esa responsabilidad de cuidar nuestro patrimonio y de la misma manera también difundir para que otras personas también conozcan de nuestra cultura. Y con esto quiero incentivar a todo el público, a todos los chotanos y a toda la gente a seguir cada vez informándose acerca de nuestro sitio, que siempre estamos en estas semanas que estamos tratando el tema de Pacopampa, también incentivar a que ellos se investiguen, se informen, ya que es uno de los sitios más importantes del periodo formativo de la Sierra Norte. Y con esto, bueno, agradecer por la invitación y doy pase al siguiente punto del programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Lili. Mientras alista nuestro ponente su material de exposición, invitamos a nuestro público virtual a utilizar los chats de Facebook Hacer Montaña Chota Perú, Hacer Sin H y de Meet para enviar sus preguntas, recordando que sean oportunas, precisas y concretas, y sin apartarse del tema, indicando también su nombre completo. Durante la ronda de preguntas, estas preguntas o inquietudes serán resueltas también de manera precisa y concreta por el ponente en un tiempo máximo de 1 minuto y medio por respuesta. Entonces, tenemos el gusto de presentar al arqueólogo Juan Pablo Villanueva Hidalgo, investigador del proyecto arqueológico Pacopampa. Juan Pablo Villanueva Hidalgo es arqueólogo licenciado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudios de maestría en sistemas culturales en Yamagata University, estudios de maestría en arqueología andina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro de la Dirección Nacional de Investigaciones e Innovadoras DINA, del Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología CONCITEC Perú. Autor de capítulos de libros y artículos relacionados a la cosmovisión, arqueoastronomía y paisaje en los Andes, particularmente en el área de la costa central durante el Horizonte Tardío, y tiene investigaciones en el sitio formativo de Pacopampa. Desde 2000 ha realizado investigaciones en una serie de sitios arqueológicos en Perú. Desde 2005 hasta hoy es investigador asociado a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el proyecto
Arqueológico Pacopampa, desarrollado por medio de un convenio con el Museo Nacional de Etnología del Japón. Entre 2007 al 2013 fue investigador del proyecto Campañac del Ministerio de Cultura del Perú, realizando estudios en Huaycán de Cieneguilla y en el tramo del Camino Inca Pachacamac-Jauja. En 2014 obtuvo primer lugar en el concurso Juan Guter de Investigaciones Históricas Arqueológicas de Lima, organizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima por la investigación Lima, la antigua comarca del Rímac y Pachacamac, las Huaca Oráculos Ixma. Una visión a través de sus frisos y pinturas murales del tiempo de los Incas, Lima 2014. Entre 2018 y 2019 fue director del Centro Internacional de Investigación, Conservación y Restauración del Museo Nacional de Chavín. Bien, dicho esto, invitamos al arqueólogo Juan Pablo con su ponencia. Adelante, tiene 20 minutos para su exposición. Muy buenas noches a todos los presentes. En principio, quiero agradecer a Hacer Montaña y a todos sus integrantes por la amable invitación a poder compartir los estudios que hemos realizado durante muchos años en Pacopampa. Quisiera saber si ustedes ya pueden observar la pantalla, las diapositivas. Sí, se observa bien. ¿Qué observamos? Un momentito, por favor. Bueno, el nombre de esta presentación se llama La tumba del sacerdote de la serpiente jaguar en Pacopampa, el proceso de emergencia del poder en el periodo formativo. Y bueno, realmente es un trabajo colectivo, de esfuerzo de muchos arqueólogos, dirigidos por el doctor Yuji Seki y el profesor Daniel Morales, como directores del proyecto, y una serie de investigadores asociados sanmarquinos, como también estudiantes de arqueología, y el gran apoyo de la población de Pacopampa, de la Asociación Cultural Pacopampa, y de muchos agentes, sin cuyo esfuerzo y colaboración este estudio no era posible. En esta oportunidad seré yo el que presente los resultados, pero vuelvo a repetir, es el trabajo conjunto de un equipo de profesionales, pobladores, residentes en otras ciudades, en fin, un trabajo mancomunado. Bueno, iniciaremos dando una pequeña introducción. Ustedes ya conocen Pacopampa, como lo dijo la señorita que nos presentó, es uno de los centros ceremoniales del periodo formativo más importantes y más extensos en la Sierra Norte del Perú, contemporáneo a sitios muy importantes como Cunturhuasi, Huacaloma en Cajamarca, o Chavín y La Pampa en Ancash, ¿no? O Cotox en Huánuco. Pacopampa se encuentra en unas colinas adyacentes al centro poblado menor de Pacopampa, a una altura de 2.500 metros sobre el nivel del mar, en lo que nosotros conocemos como la región Quechua. Aquí podemos ver en el círculo la colina en Pacopampa, ¿no? Una foto panorámica donde se pueden observar las 3 plataformas que componen el sitio principal. Pacopampa en realidad es un complejo arqueológico compuesto de muchos edificios. Desde 2005 hasta el presente, una serie de campañas anuales han permitido una serie de hallazgos como tumbas, contextos funerarios, ofrendas, arquitectura, cerámica, que nosotros poco a poco estamos presentando en diversas publicaciones académicas y de difusión tanto en el Perú como en el extranjero. Aquí pueden observar un mosaico de las portadas de estas publicaciones. Sin embargo, como ustedes ya saben, el estudio de Pacopampa se remonta hace más de 80 años, cuando fue descubierta en el año 39 por Rafael Larco Joyle, y posteriormente, gracias al apoyo de Pablo Macera y del equipo de arqueólogos de la Universidad Mayor de San Marcos, estos estudios empezaron en el año 68 hasta la actualidad. Es más, hoy celebramos 50 años de la primera publicación en 1970 de Pacopampa, un libro escrito por Emilio Rosas y Ruth Chadi, una de las arqueólogas más importantes del Perú y que en estos días ha sido nombrada por la BBC de Londres como una de las 100 mujeres más influyentes de la historia contemporánea. En sí, Pacopampa,
que por cierto está de aniversario. El día sábado 21 pasado se celebraron 10 años de haber sido nombrado Patrimonio Cultural de la Nación, fecha muy importante para los pacopampinos, que cuentan con un monumento arqueológico de esta categoría, ¿no? Como ustedes pueden ver en esta fotografía aérea, es el entorno de Pacopampa. Está compuesta de 3 plataformas superpuestas, ¿no? Construidas aterrazando una colina natural. Pueden ver el perfil en la parte de abajo. Tienen aproximadamente más de 2 hectáreas de extensión. Estas plataformas están compuestas de muros de contención y en el interior de ellas existen grandes plazas cuadrangulares hundidas que están articuladas por escaleras monumentales de 7 metros de ancho que permitieron el acceso desde la primera hasta la última plataforma. Estas escaleras fueron parcialmente halladas en nuestras excavaciones, aunque en la actualidad han sido cubiertas para mantener estos restos porque no han podido ser todavía preservados. La cronología del sitio de Pacopampa. Los hallazgos arqueológicos permiten tener una cronología que llega hasta el año 1200 años antes de Cristo, o sea, hace 3000 años atrás, con lo que nosotros denominamos la fase Pacopampa 1A, ¿no? Donde existen una serie de arquitectura monumental que, por la escala de la excavación y por la profundidad que se encuentran, estas arquitecturas se encuentran a 2 metros bajo la superficie actual, no podemos todavía configurar su forma. Posteriormente, la fase 1B corresponde al tiempo entre 1000 años a 800 años antes de Cristo, y es la fase donde se experimenta un gran cambio, una gran remodelación arquitectónica en Pacopampa, configurándose las edificaciones principales que ustedes pueden observar en la actualidad. Y posteriormente la fase 2, hacia el año 800, 500 años antes de Cristo, que es una remodelación de las anteriores arquitecturas de la fase 1B, pero manteniendo los ejes arquitectónicos y algunas características fundamentales. Además, aquí podemos ver un cuadro comparativo entre las dos fases 1 y 2 de Pacopampa y su relación con otras secuencias de los sitios de Cunturhuasi u Huacaloma en la región de Cajamarca. La cerámica también es un marcador de esta diferencia cronológica. La fase 1 de Pacopampa 1 muestra una cerámica con incisos toscos, postcocción y con pintura también postcocción, como pueden ver en la parte inferior de la imagen. Y en cambio la fase de cerámica Pacopampa 2 claramente muestra estilos muy diferentes a la anterior, como ustedes pueden ver, ¿no? La fase 2 contiene cerámica con diseños más geométricos, incisos, impreso circular, bruñidos en pasta roja y pasta negra, con pulidos muy finos, ¿no? La fase Pacopampa 2A y 2B se caracteriza por, como les comenté, por la reconfiguración arquitectónica del sitio. En esta imagen ustedes pueden ver la parte superior de la tercera plataforma, la última plataforma y el más importante, donde se encuentra la plaza hundida, y está rodeada por 3 plataformas en forma de U. La plataforma sur, hacia el lado izquierdo de la imagen, la plataforma principal y la plataforma norte, y al fondo el edificio circular. En este momento pueden observar estas estructuras que han sido conservadas y restauradas durante 3 años por el equipo del proyecto, ¿no? El equipo de conservadores del proyecto. Y por eso que hoy no están enterradas como el resto de las arquitecturas, sino que pueden ser visitadas, y además se cuenta con paneles explicativos de los hallazgos más representativos en estas edificaciones. Es decir, ya Pacopampa está de alguna manera acondicionada para la visita escolar o del público interesado en la historia de este lugar. Este es un plano de Pacopampa y las estructuras principales que componen el sitio en la fase 2. Y vamos a hablar, en este caso particular, de un hallazgo importante que sucedió en el patio hundido de la región del lado norte de la plaza hundida. Esta es la plaza hundida, es una foto de dron. Al norte el patio cuadrangular hundido. Esta plaza tiene 30 metros por 30 metros y el patio tiene 12 metros por 12 metros, casi la mitad de la plaza. Y se conectaban por una serie de escaleras. Esta es una foto del patio cuadrangular hundido que tiene 2 niveles, los muros escalonados, ¿no? Y que en la fase 2B muestra una escalera amplia de 8 metros en su lado norte, una plataforma en su lado sur, y aquí encontramos, como ustedes pueden ver en la imagen, los restos
de una gran cantidad de fragmentos de cerámica, restos de huesos de camelios y muchos animales diversos, diversa fauna, líticos, lascas que usaron para cortar, en fin, una serie de artefactos que muestran la evidencia de un gran festín o un gran ritual en el cual se consumieron carne, tanto de diversos animales como camelios, venados y animales exóticos de la Amazonía, y también se bebió probablemente algún líquido como, por ejemplo, la chicha de maíz. Los fragmentos corresponden a vasijas que se pueden unir, que son cuencos y algunas botellas. Adyacente a este patio, donde se realizaban estos festines, donde está el círculo rojo, se encontró una tumba llamada Entierro 541. Esto fue en septiembre del 2014. Esa es la parte inicial del hoyo de la tumba, que fue construido adyacente a un canal, pequeño canal que daba desfogue hacia el interior del patio. Es un pequeño canal de uso ritual. La tumba se excavó parcialmente en 2014 y se terminó de excavar el año 2015. La tumba cortó un antiguo fogón de una fase anterior, que pueden ver aquí marcado en rojo, y que este fogón fue cortado para instalar esta tumba. La tumba es una tumba, una fosa oval de 90 metros de diámetro, 90 centímetros de diámetro y 1 metro de profundidad. Y como pueden ver ustedes, está compuesta por una serie de capas de tierra y piedra, y en el fondo se depositó 2 cuerpos de 2 individuos. Sobre el cuerpo del segundo individuo, una botella en forma de serpiente de jaguar que le da el nombre a la tumba. El individuo 1 es un personaje adulto de sexo femenino de 1,40 m de altura, entre 35 y 54 años de edad. Muestra remodelación craneal posterior aplanada, es decir, desde pequeña esta mujer fue sometida a una remodelación craneana. Esto lo determinó el especialista en antropología física, el doctor Nagaoka del Japón. Y además el calcáneo del pie, un hueso del pie, fue removido y se colocó en un extremo de la tumba. Es decir, que al momento de colocar el cuerpo, los pies fueron de alguna manera, no cortados, porque no hay huellas de corte, sino dislocados, movidos de su posición original y colocados en un extremo de la tumba. Un fechado de estos huesos de esta mujer nos da un rango de entre 780 a 500 años antes de Cristo, cuando esta mujer falleció. Y de alguna manera nos permite fechar esta tumba en lo que nosotros denominamos la fase 2 de Pacopampa. Sobre los muslos de esta mujer se depositó la botella, que tiene esta forma de hace estribo, que tiene esta forma modelada de una serpiente con cara de jaguar, ¿no? Pueden ver claramente el cuerpo de la serpiente, tiene diseños hexagonales que de alguna manera metafóricamente representan los diseños de la piel de la serpiente, y una cabeza de jaguar con colmillos trabados. La gente del lugar de Pacopampa, cuando vio esta vasija, refirió que podría ser la macanche, una especie de boa pequeña que habita en la costa norte y en la sierra norte del Perú. Que en algunos contextos modernos, este animal, esta macanche, es una especie de animal salvaje domesticado, entre comillas, por las poblaciones, ¿no? Les ayuda a controlar ciertas plagas como las ratas. Debajo de este individuo se halló el cuerpo, la osamenta de otro individuo de sexo masculino, probablemente de 15 años de edad, dispuesto de manera opuesta, de este a oeste, ¿no? Flexionado. Y el fechado de sus huesos también nos ayudó a corroborar el fechado anterior del anterior entierro, 765 a 410 a.C.
Este personaje fue enterrado portando un collar de oro compuesto de 31 esferas de 1.5 centímetros de diámetro y un dije de 1,5 centímetros de largo, ¿no? Con un total de casi 100 gramos de peso en oro natural, ¿no? Oro nativo. Y además, frente a su cráneo, a su rostro, que como ustedes pueden ver en la imagen, ha sido, digamos, aplanado, presionado por todo el relleno de la tumba, no se ha preservado bien, a diferencia del otro entierro, se colocaron frente a su rostro una serie de pequeños fragmentos de pigmentos naturales, como son cinabrio, magnetita, malaquita, hematita, barita y azurita. Esto frente al cráneo del individuo, como una ofrenda. Una vez concluida con la excavación y el registro de los elementos que componen la tumba, podemos comprender cómo fue la deposición original. Primero, obviamente, cavaron la fosa, ¿no? Y en la base de la fosa colocaron algunas piedras que van a servir para depositar a los cuerpos, que fueron previamente flexionados, quizás vestidos y amarrados, aunque los textiles y las fibras, por la acidez del suelo y también obviamente por la humedad, se han desintegrado completamente, ¿no? Se depositó al primer individuo masculino joven flexionado, portando su collar, y frente a su cráneo se depositaron los pigmentos minerales, y posterior, y en una dirección oeste-este, y sobre el individuo se colocó a esta anciana, a esta mujer, con los pies cortados y depositada, también flexionada, pero en dirección opuesta, es decir, de este a oeste. Y finalmente, la vasija, esta botella ceremonial de la serpiente jaguar, fue depositada sobre los muslos de esta mujer, y posteriormente se echó tierra, grandes piedras que vieron ustedes en las imágenes, para cubrir la tumba. Los elementos de esta tumba nos permiten de alguna manera conocer un poco acerca de la ideología religiosa y del poder en Tacopampa, ¿no? En sí, la presencia de estas figuras en forma de ochos que componen los pendientes están relacionadas a la serpiente. Y el dije central creemos que es una forma de colmillo, que constituyen los símbolos del poder en los Andes, ¿no? El colmillo central en el collar, los colmillos muy bien dotados de la vasija jaguar, ¿no? Sabemos a través de la historia y etnografía la importancia de los colmillos en las sociedades andino y amazónicas, ¿no? Mamá Huaco es una madre colmillo, es una líder y ancestro en la historia inca. Y, por ejemplo, como ustedes saben, muchos chamanes amazónicos y también costeños y andinos portan collares con colmillos de jaguar, de puma, de cocodrilo, de una serie de animales, porque de alguna u otra manera estos elementos son símbolos metafóricos del poder, de la fuerza de estos animales, y también de ciertas relaciones con los ancestros o con ciertos poderes de la naturaleza. Son complejos ideológicos que también evidentemente existieron en el pasado. Y en cuanto al significado de los pigmentos, es muy difícil abordar qué pudo representar para la sociedad de Pacopampa. Sin embargo, tenemos algunas pistas. En la colonia, los curas españoles estaban interesados en extirpar las idolatrías y señalaron una serie de ofrendas, entre ellos también los colores, ¿no? José Pablo de Arriaga, en 1621, era uno de estos curas, y mencionó en el capítulo 4 de su obra de extirpación de idolatrías en el Perú, que ofrecen en sus sacrificios y cómo, y menciona: paria es polvos de color colorado como de bermellón que traen de las minas de Huancavelica, que es el metal de que se saque el azogue, aunque más parece a zarcón. Está hablando del cinabrio. Binzos son polvos de color azul muy finos. Yaxa es verde en polvo o en piedra como cardenillo. Carguamuqui son los polvos de color amarillo. Los polvos de colores diferentes que dijimos ofrecen, soplando como las pestañas, rayendo y señalando las conopas y las demás huacas con los polvos antes de soplarlos.
Esto nos dice Arriaga acerca de las ofrendas de minerales, de colores en la época colonial temprana, que evidentemente estas prácticas son parte de toda una tradición andina en muchas sociedades. Particularmente esta relación viene de las sociedades de la Sierra Norte de Ollón, la Sierra de Lima. Bueno, el hallazgo de esta tumba se suma al hallazgo ya conocido de la Dama de Pacopampa del año 2009 y configura la evidencia de la existencia de los líderes religiosos de Pacopampa, ¿no? Estas tumbas están colocadas en lugares especiales de la arquitectura del templo, ¿no? La Dama de Pacopampa está vinculada al edificio principal frente a la plaza cuadrangular hundida, como pueden ver en la imagen, y la tumba del sacerdote Jaguar está en el eje paralelo vinculado al patio, ¿no? Donde se hacían los festines que ya mostré en las imágenes anteriores. Entonces, dos tumbas que tienen similares características por la profundidad, las piedras que las cubren, la disposición de los entierros, las ofrendas de oro, los pigmentos, porque en la Dama de Pacopampa también se encontró el pigmento rojo, pigmento azul, ofrendas de oro, ¿no? Aunque la Dama de Pacopampa es ligeramente anterior a la tumba del sacerdote de la serpiente Jaguar, ¿no? Aproximadamente unos 50, 100 años antes. Entonces, podemos hablar hasta de quizás un posible linaje de estos líderes, de estos sacerdotes, en la fase 2 de Pacopampa, ¿no? Ambos portan diferentes objetos de oro que son de alguna manera también el símbolo de su estatus, de su linaje, como líderes religiosos de este templo, y además refieren también a símbolos diferentes. Por ejemplo, la tumba de Pacopampa muestra estos aretes en forma de alas, de plumas de ave, en cambio vinculadas obviamente a un ser ornitomorfo. En cambio, la tumba del sacerdote Jaguar refiere a la serpiente y al jaguar, ¿no? Que son al fin y al cabo animales complementarios dentro de la ideología del formativo que está referida al ave, la serpiente y el felino, ¿no? Que está plasmado en la iconografía, en la cerámica, en las litoesculturas y en una serie de artefactos. Entonces, esta práctica funeraria particular de la fase Pacopampa II, ¿no? Nos señala que existe un control diferenciado de los accesos en los edificios, como los patios, los recintos. Hay una forma particular de tumba, ¿no? Profunda, en forma oval, con grandes piedras que las cubren de manera diagonal. Hay ofrendas suntuosas, que son las vasijas finamente elaboradas, los objetos de oro. Está la deformación craneal que existe en los personajes, en la dama y en la mujer que acompañó al niño. El cráneo del niño, lamentablemente, por su deterioro, no permitió saber si fue o no remodelado, probablemente sí. Y además también la presencia de los festines o la de las ceremonias en espacios adyacentes a donde están estas tumbas evidencian probablemente un culto a estos personajes que fueron enterrados en el templo. Esto, en su conjunto, nos permite señalar que en la fase 2 de Pacopampa existe lo que denominamos un avance del poder, de la autoridad. Se va reafirmando de estos líderes de los templos. En sus tumbas de alguna manera están representando, reflejando este poder que van acumulando estas élites, porque en la fase anterior, 1A y 1B, no existen estos contextos, ¿no? Hemos excavado considerablemente estas arquitecturas de las fases anteriores y no hemos podido encontrar este tipo de entierros, ¿no? Entonces, es evidencia que hacia los 800 años antes de Cristo, están emergiendo estos líderes, y esto de alguna manera se relaciona de manera contemporánea a que en otros templos como Cunturhuasi, poner el ejemplo más representativo, también estos personajes de tumbas de oro, con cinabrio, con tumbas especiales en forma de bota, en el edificio principal, en el eje arquitectónico, ocurren en el mismo tiempo, 800 años antes de Cristo. Marca muchos edificios, en Chavín de Huántar de alguna manera también, muchos templos están configurándose estas élites en este tiempo, ¿no? Es decir, hace casi 3.000 años antes de nuestra era. La conclusión final que quiero brindar es que los datos de Pacopampa pues nos dan una nueva imagen sobre el cambio de la sociedad desde el periodo formativo medio al formativo tardío. Es un poco los términos que nosotros los arqueólogos nos manejamos, pero puedo decir de que es el cambio o la emergencia del poder y la autoridad de los líderes en el año 800 años antes de Cristo, en sitios como Pacopampa, Cunturhuasi, Chavín de Huántar y otros templos de los Andes.
Bueno, solo quiero agradecerles en nombre de todos, de todo el equipo del proyecto arqueológico Pacopampa, de los amigos de Pacopampinos, pues muchísimas gracias por su atención. Hola. Sí, sí, escuchamos. Sí, muchas gracias, arqueólogo Juan Pablo. Gracias, arqueólogo Juan Pablo Villanueva. Recordamos a nuestros amigos virtuales que pueden seguir utilizando los chats de Facebook, Hacer Montaña, así como también los chats de Meet para seguir formulando sus preguntas, recordando que estas sean oportunas y concretas, indicando nombre completo. Estas preguntas serán resueltas igualmente de manera precisa y concreta por nuestro ponente en un tiempo máximo de 1 minuto y medio por respuesta. A continuación, tengo el agrado de presentar al doctor César Gilberto Saldaña Fernández y a la señorita Imelda Cristina Vázquez Carvajulca, integrantes de Hacer Montaña Lima y Hacer Montaña Trujillo, respectivamente. Ellos se harán cargo de nuestra ronda de preguntas. Adelante, Montaña César y Montaña Imelda. Muchísimas gracias a nuestra presentadora y muy agradecido también al doctor Villanueva por esta magnífica conferencia. Mientras formulan sus preguntas, nuestros oyentes, solamente queremos expresar de que debemos sentirnos muy orgullosos los chotanos de tener uno de los complejos más importantes del norte del Perú. Se están haciendo muchos esfuerzos a través, digamos, de personas tan dedicadas como el doctor Villanueva, aquí de la Universidad de San Marcos, porque esta área pertenece a la Universidad Mayor de San Marcos, pero se requiere, lógicamente, gente con mucha vocación y que se les pueda brindar el apoyo económico. La verdad es que la educación universitaria a veces adolece de que no brinda la orientación a los jóvenes para que tomen carreras que son sumamente importantes para el desarrollo de nuestros pueblos. Nuestra educación universitaria parece que está dedicada actualmente con las nuevas tendencias a formar jóvenes cuadros laborales para la industria y el comercio, olvidándose de aspectos fundamentales como son, por ejemplo, la arqueología, las humanidades, el aspecto formativo, como que está abandonándose un poco. Nosotros como docentes, como maestros, tenemos que reclamar eso y felicitar a personas como el doctor Villanueva de esa dedicación y ese cariño y ese amor que le ponen, porque como dijo nuestra presentadora, son nuestras raíces y tenemos que cultivarlas, tenemos que conocerlas. Bueno, vamos a ver qué preguntas ya se nos han formulado y vamos con la primera pregunta. Un minutito. A ver. Tenemos la pregunta del señor Aníbal Ríos Saldaña. Dice lo siguiente: interesante la ponencia. Pregunto, ¿tienen planificado implementar un museo de sitio con los vestigios encontrados? ¿Cuál fue su divinidad principal? ¿Por qué de San Pedro de Pacopampa? Es la pregunta. Sí, gracias. Muchas gracias por su pregunta. Sí, exactamente. Existe un proyecto de inversión público que está ahorita en la fase de tener algunas observaciones por 7 millones de soles para ser implementado, construido el Centro de Interpretación Pacopampa y también continuar los trabajos de conservación, restauración de unas edificaciones para que se puedan ser observadas por el público. Es un centro de interpretación y no un museo de sitio, porque el centro de interpretación no solamente va a mostrar la riqueza arqueológica de Pacopampa, sino también su riqueza etnográfica, es decir, la vida, la historia y la vida del pueblo de Pacopampa, ¿no? Es un pueblo muy, muy importante porque siempre tuvo un respeto y un cuidado por su sitio arqueológico y además
es un pequeño pueblo chotano que tiene sus propias características, su propia manera de vida, su tradición oral, sus platos típicos, sus herramientas, sus quehaceres. Y disculpen, creo que no conozco que exista un lugar en Chota o en Cajamarca, o hay pocos lugares donde se muestre de manera, digamos, didáctica, la vida cotidiana del, digamos, del chotano tradicional, ¿no? Entonces, este centro de interpretación en Pacopampa ha sido concebido en dos segmentos, ¿no? Uno es la parte arqueológica, que es importante, y también la vida cotidiana, la vida cultural del pueblo de Pacopampa. Es un proyecto que está, como les comento, ahorita en la subdirección regional de Chota para levantar las observaciones y luego buscar el financiamiento en el gobierno regional, otros entes del Estado para poder ejecutar esta obra, ¿no? Y respecto a la divinidad o a las deidades de Pacopampa, es una pregunta compleja. Creemos que los animales, digamos, estas quimeras, ¿no? No son parte de esta religión, parte de estas deidades. Por ejemplo, esta serpiente jaguar, ¿no? Para tener una idea, ¿no? Así como el dragón era un ser mitológico importante en la religión china oriental del mundo, esta serpiente jaguar es una especie de Amaru, una divinidad en los incas y también con raíces en esta sociedad de Pacopampa, ¿no? Creemos que también ciertas constelaciones como las Pléyades o las Cabrillas o el Sol y la Luna eran divinidades también. Sin embargo, todavía no tenemos los datos suficientes para poder corroborar estas ideas, son hipótesis. Entonces, todavía la religión de estas épocas está en un proceso de estudio, ¿no? No tenemos algo definitivo aún, pero estamos en el proceso de estudiar estas manifestaciones religiosas de los templos del formativo. La siguiente pregunta, ¿quién la hace? Siguiente pregunta, de Alejandro Pérez González, dice, pregunta, ¿cuál sería el motivo por el cual los pies del primer individuo fueron puestos en otro lugar y qué significa esto para los arqueólogos? Disculpe, ¿podría repetir la pregunta? No la escuché bien. Sí. ¿Cuál sería el motivo por el cual los pies del primer individuo fueron puestos en otro lugar? ¿Y qué significa esto para los arqueólogos? Correcto, buena pregunta. Es un poco difícil saberlo, pero tenemos alguna pista. Hay otros contextos arqueológicos, como quizás el más famoso es el Señor de Zipán. El contexto del Señor de Zipán es la tumba de un importante señor de la sociedad mochica. El señor Zipán fue enterrado con muchas personas, ¿no?, alrededor suyo, y una de ellas se llama el Guardián. Fue el primer entierro, digamos, en la tumba, que es muy profunda y de muchos niveles. En el nivel superior de la tumba se colocó un personaje con los pies cortados. Ahí sí estaban cortados, había huella de corte. Entonces se cree que era y se llamó el Guardián porque era, o mejor dicho, el doctor Walter Alba interpretó que era el personaje que no podía huir, por eso se le cortó los pies y se le colocó en la parte superior para cuidar la tumba del señor Recipán. En el caso de Pacopampa, esta mujer le fueron, adulta, le fueron cortados, bueno, no cortados, pero le fueron seccionados los pies y colocados en otro lugar. Probablemente también tenga algún tipo de significado en el sentido de que ya no va a poder quizás andar, ¿no?, o caminar en el mundo, en el otro mundo, en el cual está acompañando a este joven líder, ¿no?, que murió a una temprana edad. Es posible que tenga esta relación, ¿no? Hay que estudiar un poco más ese tema, porque hasta donde nosotros sabemos de esta época del formativo, es la única tumba que tiene esta característica, ¿no? Entonces, como es un único caso, es más difícil poder determinar. Lo que los arqueólogos buscamos siempre son patrones, es decir, varios elementos repetidos en diferentes lugares. Entonces podemos encontrar un patrón cultural, un patrón social, ¿no? Pero cuando hay solamente un caso, es más difícil poder articular una explicación, digamos, más sólida, ¿no? Pero tenemos un poco esta idea, ¿no? Probablemente. Okay. Nosotros sabemos que un complejo arqueológico de esta naturaleza tiene que tener mucho apoyo del aspecto turístico. Acá tenemos una persona muy interesada en el aspecto turístico, estudia turismo
y nos hace la siguiente pregunta. Se trata de la señora Juana Magali Gamonal Hidrogo. Dice, arqueólogo, buenas noches. ¿Qué hace falta para que el complejo se gestione adecuadamente para la actividad turística? Sí, bueno, faltan muchos elementos realmente. El primero, creo yo, es el tema de la accesibilidad, ¿no? Es el tema, quizás para el turismo, el tema más importante es la accesibilidad, ¿no? Como ustedes saben, la pista de Chiclayo o de Cajamarca solo llega hasta Huambos, ¿no? Como pista. De ahí hay una carretera firmada que llega a Pacopampa en aproximadamente una hora, ¿no? Un poco más. Entonces, ese es un punto. El segundo punto es articular Pacopampa a otros atractivos, ¿no? Porque como personas de turismo deben saber de que un atractivo siempre está configurado a otros atractivos cercanos que complementan una ruta o un circuito turístico, digamos, que pueda ser implementado. Un tercer punto, evidentemente, es la infraestructura en el monumento y en el pueblo, ¿no? Es decir, crear el centro de interpretación o el museo del sitio, que haga servicios de hospedaje, de alimentación, ¿no? Y otros servicios implementados correctamente, ¿no? Con asesoría de los expertos en el brindar un servicio adecuado a esto, ¿no? Para el turismo tanto interno como internacional. Entonces, sí, todavía hay muchos factores, sobre todo de carácter de infraestructura, que son necesarios para que se pueda implementar el turismo, digamos, en Pacopampa, ¿no? Ahora, ¿tiene la potencialidad? Por supuesto que lo tiene, es un sitio excepcional, ¿no? Arquitectónicamente, paisajísticamente, ¿no? Tiene un gran potencial. El tema es articular, ¿no? Con otros elementos que son necesarios para ello. Gracias, doctor Muchas Villanueva. gracias. Una pregunta de Carmen Elisa Buchelli Reyes dice, ¿a qué se dedica, actividades productivas se dedicaban los antiguos habitantes de Pacopampa? ¿Es posible saber esto? Así es, en las excavaciones encontramos una serie de restos, por ejemplo, ¿no? Encontramos muchos carbones. Cuando estos carbones se van al laboratorio, son analizados, encontramos las semillas del maíz, de la racacha, de la papa, ¿no? Carbonizados. Entonces sabemos que ellos cultivaban estos productos, cultivaban maíz, cultivaban frijol, cultivaban racachas, hemos encontrado también yuca, entonces había una agricultura inicial, pero suficiente como para mantener la vida de estas gentes. Ese es un punto. Encontramos muchos huesos de camélidos, ¿no? Cuando me refiero a camélidos, no podemos distinguir todavía en este momento si eran alpacas o llamas, pero eran camélidos domesticados, ¿no? Obviamente de esta familia. Entonces, estos eran domésticos y eran criados, y su lana era obviamente utilizada, fibra, en hacer textiles, ¿no? También encontramos puntas de lanza que nos permiten decir que cazaban, porque también hay muchos huesos de venado, entonces comían venados, comían pescados, había intercambios comerciales con la costa, porque también hay concha marina. Entonces las actividades son agricultura, ganadería, un poco de comercio, caza, también metalurgia, porque en Pacopampa hay muchos restos de artefactos de cobre, y cerca hemos encontrado una pequeña mina antigua prehispánica de la época de Pacopampa, una mina de malaquita, que es el material, el elemento químico, metalúrgico que sirve para procesar cobre. Entonces ya había una incipiente metalurgia en artefactos de cobre. Estas serían las principales actividades económicas de este pueblo. Y de alguna manera este templo gozó de cierto poder, ¿no? Por el manejo probablemente del cobre. Otra pregunta que se relaciona con el desarrollo futuro de Pacopampa, de la señora Magali Gamonal, dice lo siguiente: ¿el proyecto de investigación ha sido financiado por el gobierno regional de Cajamarca? No. El proyecto se financia con fondos del Japón, con fondos de la Sociedad Japonesa de la Ciencia. No hemos recibido ningún apoyo hasta el momento del gobierno regional o de alguna institución pública del Perú. Esperemos que en las próximas temporadas, próximos años, podamos
recibir esos apoyos, esos auspicios. Bien. Brandy Plasencia Quise nos dice: buenas noches, soy de Querocotillo, cerca a Tocó. Muy buena ponencia e información. Mi pregunta es, ¿cree usted que por acá también se haya extendido la cultura de Pacopampa? ¿Habrá más pueblos sin descubrir por esta zona? No recuerdo, no escuché bien la zona. ¿Qué zona es? Él es de Querocotillo, cerca a Ah, Querocotillo. Quirocotillo. Sí, yo creo que sí. Existen muchos templos formativos de la misma época y sitios arqueológicos en general de muchas épocas en toda esta región, ¿no? Ya Querocotillo está, es el río Palti, el río Chotano más bajo que Pacopampa, camino hacia su afluencia con el Huancabamba, ¿no? Donde hay muchos sitios arqueológicos que van hacia la región de Bagua, donde también hay muchos sitios. El Perú en sí es un país, somos un país arqueológico, como somos un país minero, como somos un país gastronómico, y hay mucho recurso arqueológico en el país. Y mucho que descubrir, mucho que investigar, mucho que estudiar. Es uno de los recursos que, bueno, en algún momento, bueno, de alguna manera nos brindan, ¿no? Cierta identidad, educación y también desarrollo económico, como Machu Picchu, quizás el ejemplo más emblemático de todos, pero sí, Querocotillo y muchas regiones de Chota y del Perú en general son muy ricos en recursos arqueológicos. Gracias, doctor Villanueva. Otra pregunta. Que dice lo siguiente. Buenas noches, mi nombre es Tatiana Fernández Hurtado, estudiante de la Universidad Señor de Zipán. Mi pregunta es, ¿cómo era antes de su descubrimiento el Centro Arqueológico de Pacopampa? Bueno, como mencioné hace un momento atrás, Pacopampa sale a la luz pública el año 1939 en la publicación, en un artículo periodístico de Rafaela Cojoyle, quien visitó el sitio. Tenemos algunas imágenes de esta época o de épocas anteriores de Pacopampa, ¿no? Evidentemente era una especie de colina con mucha vegetación, muchos árboles, ¿no? Donde se veían algunas piedras, algunos cabeceras de algunos muros, porque los muros de Pacopampa son muy grandes, como han visto en algunas imágenes, ¿no? Ellas llegan a medir, pues, 3 metros de largo, 4 metros, las más grandes, ¿no? Con una altura de más de 1 metro, 2 metros. Son bloques muy grandes. Entonces, antes de los descubrimientos, pues era como quizás todo monumento arqueológico del Perú que no ha sido estudiado todavía, un montículo cubierto con, en este caso, con mucho vegetal, con muchas plantas, un pequeño bosque, y en el cual se veían algunos fragmentos de piedra, ¿no? Que muestran los muros antes de ser descubiertos, excavados, limpiados, conservados, ¿no? Una imagen, pues como de una película, ¿no? Algo así es la imagen del sitio antes de los estudios, ¿no? Todo estaba cubierto, obviamente. Gracias, doctor. Una pregunta de la señora Olinda Gavidia nos dice, ¿se pueden realizar visitas turísticas a Pacopampa? ¿Está abierto al público actualmente? Bueno, sí, aunque en este caso de la pandemia se había restringido la visita, Pacopampa todavía no cuenta con un control de parte del Ministerio de Cultura. Sin embargo, el pueblo de Pacopampa se organiza para brindar, ¿no? Un pequeño servicio de guiado a las personas que llegan, ¿no? Pero no hay nada organizado realmente. Creo que cualquier persona que pasa por Pacopampa, por el pueblo, digo, puede visitar el monumento, no hay un control, no hay una garita. Si lo hacen, háganlo por favor siempre con cuidado, ¿no? Creo que todos ya somos conscientes que los sitios arqueológicos tenemos que visitarlos con mucho cuidado, no pararnos encima de los muros, no dejar pues, los restos de alguna comida que llevemos o una bebida. No hay un control, no hay un cobro por visitarlo, pero sí es posible visitarlo actualmente. Yo recomendaría que por un tema ¿no? de cuidado, todavía debemos tener mucho cuidado por el COVID, así que quizás podemos agendar visitas cuando todas las cosas estén más tranquilas, ¿no? Y las condiciones de viaje y de contacto con las personas sea pues menos, o mejor dicho, con menos riesgos, ¿no?
Muchas gracias. Tenemos una pregunta extensa, aunque también muy interesante. Buenas noches. Mi pregunta es con respecto a la cerámica que se está encontrando con estos rasgos felinos muy similares a los de Chavín y Cupiznique. La pregunta es, ¿Pacopampa está siendo influenciada por estos sitios contemporáneos y está adaptando esta ideología plasmada en la cerámica de estos otros sitios? ¿Se puede decir que hay una influencia a Chavín o es que esta ideología está naciendo netamente en Pacopampa? Ah, qué bonita pregunta. Sí, gracias. Bueno, sí, anteriormente la discusión arqueológica va cambiando a través de los años. Entonces, hace años atrás siempre se decía, es más, se hablaba de un Pacopampa Chavín, siempre se hablaba de Chavín como la cultura matriz que influenciaba, ¿no?, a todas las culturas. Ahora la discusión es diferente, ¿no? Porque hay muchos más datos, ¿no? Entonces yo creo que podemos decir lo siguiente. Los rasgos de la cerámica de Pacopampa, en la fase 1, son propiamente del lugar, son de Pacopampa. Y cuando cambian esta cerámica a la fase 2, muchos rasgos de la fase 1 perviven, o digamos continúan. Llegan nuevos rasgos, nuevos elementos decorativos, que probablemente nacen de una interacción, de una influencia entre los líderes de Pacopampa con los líderes de otros lugares, como por ejemplo los de Cunturhuasi, ¿no?, que están relacionados a Cupiznique, o también probablemente los de Chavín, ¿no? Pero yo pienso que Pacopampa, pero la cerámica no es igual, y es algunos rasgos, son pocos los rasgos parecidos. Si usted ve la serpiente jaguar de Pacopampa, esa vasija es única en el sitio y está relacionada a otros vasijas, otros morteros de la misma diseño, pero ese diseño no existe en Chavín y tampoco existe en Cupiznique. Existen cosas parecidas, sí, pero no iguales, no iguales. Es decir, en Pacopampa no hemos encontrado una vasija que diga que se haya construido en Chavín, que sea típicamente Chavín y que llegó hasta ahí. No, igual al revés, en Chavín no se ha encontrado una cerámica de Pacopampa, digamos. Es un estilo propio, es decir, tiene un desarrollo netamente local propio de Pacopampa. Entonces podemos decir, como finalizó la pregunta, que sí, ese estilo de Pacopampa es propio del lugar, ¿no? Tanto en cerámica como en metal y también en la arquitectura, ¿no? Comparten rasgos, sí, porque hay una comunidad, ¿no?, general en todos los Andes de estos templos, pero cada templo tiene su propio desarrollo, ¿no? Hay templos que tienen más poder o influencia, como Chavín, Pacopampa, que otros templos más pequeños, ¿no? Gracias, arqueólogo. Ahora sí, una última pregunta. Dice, también es de Liliana Leiva, y dice, otra pregunta es con relación a los metales encontrados, en este caso al collar del sacerdote jaguar, y este acabado que tiene en forma de 8. ¿Qué relación tiene con los materiales encontrados en la fase Copa de Cunturhuasi, donde también hay evidencia de collares encontrados en forma de 8? Así es. Sí, exactamente. Tanto en Cunturhuasi como en Chongoyape, que está más cerca de Pacopampa, en Chongoyape, unas tumbas encontradas en los años 30 también muestran ese tipo de decoración en forma de 8. Sin embargo, son diferentes porque tanto en Chongoyape como en Cunturhuasi las cuentas son más alargadas. En el caso de Pacopampa las cuentas son esféricas, ¿no? Entonces, formalmente hay una similitud, pero también diferencia. Es porque están compartiendo, sí, evidentemente, algunas ideas en común, pero cada centro, de alguna manera, las desarrolla propiamente en su lugar. Lo curioso es que con el oro no podemos saber la procedencia. Con otros materiales, por ejemplo, la obsidiana o el cinabrio, por ejemplo, el color rojo, sabemos que viene de Huancavelica. Entonces hubo todo un tránsito, un tráfico de intercambios hasta llegar a Pacopampa desde Huancavelica, o la obsidiana viene de Ayacucho, de Quispiciza. Entonces también sabemos que hay un tránsito. En caso del oro, químicamente no se puede saber su origen, o sea, su cantera, dónde salió, dónde les trajeron. Sabemos que existe oro en los ríos de Chinchipe, la parte oriental de Chota, ¿no?, de Amazonas. Sabemos que hay oro también en los ríos que van hacia la costa de Cajamarca, como ustedes saben, ¿no? Tiene mucho oro, y en los ríos de Cajamarca, ¿no?, también existe
este mineral, porque obviamente no, para la época formativa no conocemos que existieran minas a tajo, ¿no? O en pozo, como existieron quizás en los incas. Es un tema todavía para estudiar, pero digamos que todavía no podemos conocer de dónde viene el oro y en qué lugar se fabricó. Lo importante es que en Pacopampa sí tenemos evidencia de que existe evidencias muy claras de fabricación de cobre. Entonces, si ellos podrían fabricar cobre, o malear cobre, también podrían hacerlo en el oro. Entonces, muy probablemente estas piezas de oro, bueno, no se descarta que pudieran venir por intercambio, pero también hay evidencia de que pudieran haber sido fabricadas en Pacopampa, pero no tenemos todavía los datos claros, ¿no? Gracias. Nuestro vicepresidente y promotor, Milton Antesana, se preocupa mucho por lo que no se ha definido, parece muy bien, lo del centro de interpretación. Dice lo siguiente: el centro de interpretación incluirá los objetos encontrados a lo largo de las investigaciones, como la dama, los sacerdotes, la botella en mención, o tal vez volverán el otro jaguar o la estela Pacopampa hoy en Museo Larco de Lima, o solo será un centro de información. Sí, una pregunta muy compleja porque son varios temas, ¿no? Vamos a ver por partes. Las estelas que están en el Museo Larco Joyle son prácticamente una propiedad privada, ¿no? Es un tema muy complejo, ¿no? Poder que ellos puedan prestar esos objetos hacia una entidad del Estado. Bueno, no lo sé, es posible, es un tema de negociación, ¿no? Pero que comprenda a las entidades del Estado. Ese es un punto. El punto de los objetos de Pacopampa. Los objetos de oro están cuidados en una bóveda que tiene el Ministerio de Cultura en Cajamarca, ¿no? Por seguridad. Para estar, como todo museo que existe en el Perú, y tener objetos de valor, necesita tener seguridad. Para construir un museo de sitios se necesitan una serie de requisitos. Uno de ellos es, por ejemplo, una delegación policial. Pacopampa no tiene comisaría. La comisaría más cercana es Querocoto, a media hora de distancia, 30 minutos. Entonces, cuando esto se llegue a construir, se va a tener que evaluar, ¿no? Toda una serie de, digamos, de elementos para considerar qué es lo que realmente se va a poder exponer en este centro, ¿no? Teniendo todos los temas, todo este tema está normado en la ley, ¿no? En la ley del patrimonio. Entonces, bajo esos términos, no nos compete a los arqueólogos, investigadores o gestores de este tema, de una manera dictaminar qué se presentará y qué no. Es una negociación que tiene muchos elementos con la ley del patrimonio, ¿no? Muchas gracias, arqueólogo. Ahora sí, la última pregunta, y dice, ¿por qué el nombre de Pacopampa? Ya, es una buena pregunta. Bueno, Pacopampa es un nombre moderno. Nosotros realmente no sabemos cómo se llamaba ese monumento en la antigüedad, ni siquiera qué idioma hablaban. Es un debate saber, por ejemplo, qué idioma hablaban la gente chavín, ¿no? Se discute mucho qué idioma pudo ser. El quechua es muy difícil. El quechua se sabe que los lingüistas tienen una especialidad, se llama glotocronología, estudian la antigüedad de las lenguas. Entonces el quechua, con mayor certeza se sabe que el quechua puede hablarse quizás en el año 600 después de Cristo o 700 después de Cristo en la costa norcentral del Perú. Entonces, más atrás, 1000 años antes de Cristo, no sabemos qué lenguas. Hay muchas hipótesis, pero todas son hipótesis, no hay ninguna prueba certera de que pudo haber sido un protoquechua, una lengua amazónica, ¿no? Pero eso es mucha especulación, no hay ninguna prueba realmente fuerte para ello. Entonces, el nombre es actual. El nombre, a lo mucho, puede haber sido un nombre impuesto por los incas. El camino inca pasa al costado de Pacopampa. Y es más, en Pacopampa hemos encontrado una ofrenda inca de objetos de plata vinculados a un ritual a las huacas, ¿no? Pacopampa fue considerado muy probablemente una huaca en la época inca. Y como sabemos, el pueblo de Pacopampa es un pueblo moderno que quizás había sido fundado
no tiene un acta de fundación propiamente dicho, pero probablemente en los años 30 o 40 colonos chotanos o cutervinos, según la tradición oral de Pacopampa, llegan a fundar este pueblo, ¿no? Una zona de bosques, usaron como pastizales, chacras. Entonces es un nombre moderno. Pacopampa es una voz quechua, ¿no? Significa la pampa del Paco. Y Paco tiene muchas acepciones. Según los lugareños, Paco refería a las ovejas que antes se criaban y que ahora, por pues, diferentes motivos, ya casi nadie cría ovejas, sino puros cerdos y gallinas y gallos. Entonces se llamaba la pampa de las ovejas, o donde se pastaban las ovejas. Pero yo tengo una idea muy interesante, pero que no tiene mucha base, ¿no? Paco también es el nombre de la alpaca blanca y también del nombre de uno de los más importantes sacerdotes de la época inca, se llamaban Paco. Entonces, si bien para la comunidad de Pacopampa, Pacopampa puede ser la pampa donde están las ovejas, o la pampa de las ovejas, también podría ser, si reinterpretamos esta palabra, pues la pampa del sacerdote, ¿no? Que va un poco de acuerdo con los hallazgos que hemos tenido, ¿no? Pero este nombre, como les digo, es un nombre moderno de nosotros que podemos resignificarlo, porque como ustedes saben, las palabras a través de la historia van cambiando su significado según la sociedad que las interpreta, ¿no? Gracias, doctor Villanueva. Creo que habiendo terminado nuestra serie de preguntas, evidentemente es un tema que suscita muchísima curiosidad, muchas expectativas, mucha preocupación. Creo que lo tendremos en otra oportunidad también. Entonces devolvemos la tribuna a nuestra conductora Imelda para que continúe nuestra sesión. Ok, muchísimas gracias. Que tengan todos ustedes muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, a continuación presento a la montaña Juana Magali Gamonal, quien estará encargada de realizar las conclusiones de la presente charla. Adelante, Magali. Buenas noches. Gracias, montaña Matilde. Buenas noches, doctor Juan Villanueva. Agradecerle por esta importante ponencia que para nosotros y para todos los participantes es muy importante conocer el proceso de investigación que se ha llevado a cabo en Pacopampa, que es parte importante de nuestra historia. Agradecer también a Ser Montaña por difundir cada miércoles temas de bastante importancia, ¿no? Tanto para el tema turístico, el tema arqueológico, cultural y el tema ambiental. Quisiera, antes de dar las conclusiones, doctor Juan, comentarle que nosotros estamos interesados en promover la actividad turística en Pacopampa, en la zona arqueológica, ya que se tiene justamente ya señalizado, digamos, con paneles que son informativos. He visitado en más de 5 oportunidades la zona arqueológica y hay mucha gente que visita, ¿no? Sin embargo, aún no hay un control. Es lamentable, por un lado, ver también el descuido de la zona arqueológica, el monte que ha crecido. Hace falta también paneles que sean de señalización preventivo, más que todo, para evitar que la gente, como visita de manera independiente, pueda dañar lo que se encuentra allí, ¿no? O pueda traspasar la cerca de seguridad que existe. Dado eso, también hemos considerado poder organizar a la comunidad para que de alguna forma vaya trabajando el tema de servicios turísticos en Pacopampa. Se creó un comité de gestión de turismo en Pacopampa, y también lo que nos han requerido desde Pacopampa es poder señalizar, ya que hay mucha gente que tiene el interés
por la importancia de poder visitar la zona arqueológica. Esto obviamente va a conllevar a que también, por un lado, sirva como indicativo para poder llegar hasta la zona arqueológica, pero por otro lado también ya estaríamos de todas maneras contribuyendo a generar algunas acciones para que se fomente el turismo hacia Pacopampa, ¿no? Acá en Chota también se van a realizar unos murales de tal forma que se estaría también promocionando la zona arqueológica de Pacopampa. Respecto al proyecto, la instalación de servicios turísticos de Pacopampa, que incluye justamente el tema de un centro de interpretación, es un anhelo de todos, porque ese proyecto incluye varios componentes, ¿no? Y dentro de ello también está el tema de investigación, el tema de el centro de interpretación, el mejoramiento de accesos, la señalización, el fortalecimiento de capacidades a la población local, que esperamos que la gerencia subregional de Chota le dé una pronta viabilidad y se considere dentro de los presupuestos del siguiente o dentro de los 3 años próximos. En cuanto a la carretera desde el cruce de Yanocuna hasta Pacopampa, nos informaban de que se ha anunciado también que se estaría dando inicio en los próximos días o meses el proyecto a nivel de Vicapa, que permitiría obviamente también facilitar, ¿no?, el viaje hacia la zona arqueológica de Pacopampa. Ahora quisiera pasar a las conclusiones de este importante tema. Y el doctor ha mencionado, la primera conclusión es que el proyecto arqueológico de Pacopampa ha sido un trabajo conjunto, así como también se ha hecho realidad gracias al gran apoyo y la participación de la población local. La siguiente conclusión es que también este importante complejo arqueológico ha sido investigado hace ya 80 años y la participación o con la intervención, en este caso, o con el interés de diferentes profesionales en arqueología, y hay importantes estudios, importantes escritos referente al complejo arqueológico que también el pasado 21 estaban celebrando los 10 años también de haber sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Referente al tema de la exposición, hay una conclusión importante que en esta fase de la investigación se ha podido determinar la ideología religiosa de Pacopampa, ¿no?, como símbolo de poder. Y finalmente, la conclusión es que el proyecto arqueológico Pacopampa también, como resultado de estas investigaciones, se ha llegado a conclusiones también importantes respecto a cómo han sido los entierros, las herramientas que se han utilizado, los símbolos, la ubicación, ¿no?, y diferentes aspectos de estos 2 entierros
de la serpiente, jaguar y el ave que corresponde a la tumba de la dama de Pacopampa. Esa sería mi intervención con estas conclusiones. Agradezco nuevamente al doctor Juan por esta importante ponencia y esperamos que se continúen haciendo estos importantes trabajos de investigación en la zona arqueológica de Pacopampa. Muchas gracias, Magali Gamonal. Nuestro agradecimiento sincero al arqueólogo Juan Pablo Villanueva Hidalgo, así como a nuestros asistentes de la plataforma del Meet y de Facebook. Vamos cerrando ya nuestro programa, invitándoles a la siguiente cita, el día miércoles 2 de diciembre, con la charla Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el cual se celebra cada 3 de diciembre. Esta charla estará a cargo del doctor Edgar Hoyos Cóndor. Una reflexión final de parte de nuestro ponente. Lo escuchamos, arqueólogo Juan Pablo Villanueva Hidalgo. Arqueólogo Juan Pablo. Sí, disculpa. Sí, bueno, ya nos íbamos despidiendo, solo queríamos una reflexión final a cargo de usted. Ah, ya, sí, disculpe. Bueno, al principio quiero felicitar a Hacer Montaña por el interés y la dedicación que tienen a diferentes aspectos de la sociedad y el ecosistema, y sobre todo en la arqueología. Recuerdo que ustedes nos visitaron ya hace muchos años atrás en Pacopampa, cuando hacíamos nuestras investigaciones, y valoro mucho que instituciones como la suya y otras desde la sociedad civil estén interesadas en promover la importancia y el cuidado del patrimonio arqueológico, el patrimonio cultural y también ecológico de los Andes, de sus localidades, en general del país. Y es muy importante eso para motivar a otras sociedades civiles a poder estudiar, conservar, valorar y difundir los aspectos del patrimonio cultural, ¿no? El patrimonio es de todos y para todos, así que debemos cuidarlo y protegerlo. Y solamente simplemente solo los arqueólogos, sin el apoyo de la sociedad, como en el caso del pueblo de Pacopampa, no podríamos realizar nuestro trabajo. Así que la arqueología realmente es un trabajo conjunto, no es individual, siempre es un trabajo conjunto de muchos actores, ¿no? Para estudiar, conservar y proteger el patrimonio. Muchas gracias. Muchas gracias, arqueólogo Juan Pablo, y buenas noches con todos. Hasta la próxima charla de miércoles. Okay. Buenas noches. Hasta la próxima charla.